buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy es lunes 20 de diciembre. La lección para hoy titula El pecado de Moisés, segunda parte. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Judas, versículo 9, es nuestro texto para memorizar. Con ustedes, Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. Vamos a volver a leer Números, capítulo 20, versículos 12 y 13. ¿Qué razón específica le dio el Señor a Moisés por la que no podría cruzar debido a lo que hizo? Ver además Deuteronomio, capítulo 31, versículo 2 y capítulo 34, versículo 4. Números, capítulo 20, versículos 12 y 13. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis la congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Deuteronomio capítulo 31, versículo 2. Y les dijo: este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Deuteronomio capítulo 34, versículo 4. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué razón específica le dio el Señor a Moisés por la que no podría cruzar debido a lo que hizo? Bueno, creo que son dos razones. Una, que no confiaron en el Señor, él y su hermano Aarón, ¿verdad? Al no hacer lo que Dios le ha pedido que hiciera. Y lo otro es que obviamente pues no lo honraron delante del pueblo. Entonces el hecho de que no creyeran muestra la falta de fe. Una falta de fe que tal vez estuvo motivada por el enojo de parte de Moisés, tal vez se sentía cansado, abrumado de tantas quejas de las personas, ¿verdad? Y que el Señor le pidiera que una vez más con paciencia fuera y le hablara a la roca. Tal vez Moisés podía estar muy molesto, pero esto nos muestra, como decíamos ayer, que el Señor no pasa por alto ni siquiera cosas muy pequeñas. Así es, y fíjense que uno pensaría, pero Moisés, un hombre de Dios que siempre estuvo confiando en el Señor, ¿cómo es que en ese momento va a tener falta de fe? Y es que fíjense, las emociones, los impulsos pueden hacer actuar a una persona del modo contrario a como siempre lo ha hecho, ¿cierto? Entonces, si uno se preguntaría, ¿será que Moisés tuvo falta de fe? Uno pensaría, no tuvo falta de fe. Pero esa reacción de enojo y de ira, de molestia, hizo que actuara en contra de sus verdaderos, digamos, sentimientos o pensamientos con relación a Dios y todo lo que él ha hecho por el pueblo y por él mismo. Además, amor, quiero agregar algo. Yo mencionaba ahorita que de pronto podía ser algo pequeño, pero realmente cuando lo pensamos, esto que hizo Moisés puede verse pequeño ante nuestros ojos, puede verse como que, ay, pero por eso. Pero recordemos que él estaba delante de un pueblo. Exacto. Delante de un pueblo que necesitaba ver todo el tiempo la mano poderosa de Dios obrando, y aún así, media hora después lo van a dudar, ¿verdad? Correcto, sí. Entonces, esto que pasó con Moisés, su actitud, lo que él hizo, mostraba más como la mano de Moisés que hizo salir agua de la roca porque la golpeó, que si fuera un milagro de Dios porque solamente habló y el agua sale. Entonces realmente Dios está mirando es el panorama completo, lo mucho que pudo afectar esta actitud de Moisés al pueblo y a lo que ellos debían realmente entender de su Dios. Lo mismo ocurre con nosotros diariamente. Cuando nos enfrentamos a la frustración, a las situaciones que aparentemente no tienen solución, nos preguntamos, bueno, ¿y dónde está Dios en esta situación que estoy pasando, que estoy afrontando? En esos momentos nos dejamos abrumar por los sentimientos, por las emociones, y perdemos nuestra confianza en Dios, perdemos la fe, lo mismo que le ocurrió a Moisés. Pero en esas situaciones, ¿qué debemos hacer? Lo único que se puede hacer en esos casos, buscar la presencia de Dios y esperar con paciencia la respuesta de Dios para nuestra situación, para el problema que estamos afrontando. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y debemos creer siempre esas promesas. Amén. Según este pasaje, el pecado de Moisés
implicaba algo más que solo su intento de ocupar el lugar de Dios, que ya era malo de por sí. También mostró falta de fe, algo difícil de esperar en alguien como Moisés. Después de todo, este era el hombre que, desde la zarza ardiente que encontramos en Éxodo 3, versículos 2 al 16, en adelante, había tenido una experiencia con Dios diferente de la mayoría. Sin embargo, según el texto, Moisés no creyó en mí, es decir, mostró una falta de fe en lo que el Señor había dicho, y como resultado fue incapaz de santificarme ante los hijos de Israel. En otras palabras, si Moisés hubiera mantenido la calma y hubiera hecho lo correcto al mostrar fe y confianza en Dios en medio de la apostasía, habría glorificado al Señor ante el pueblo y nuevamente habría sido un ejemplo para ellos de verdadera fe y obediencia. Fíjate también que Moisés desobedeció lo que el Señor le dijo específicamente que hiciera. Vamos a leer Número capítulo 20, versículo 8. ¿Qué le había dicho el Señor a Moisés que hiciera? Sin embargo, ¿qué hizo Moisés? Números capítulo 20, versículos 9 al 11. Números capítulo 20, versículo 8. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de todos. Y ella dará su agua y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Hemos escuchado lo que dice el versículo 8. Dios le pide que hable a la peña, y dice el Señor, le garantiza. La peña brotará agua, la cual beberá el pueblo, las bestias, toda la congregación. ¿Y qué hicieron en el versículo 9 al 11? Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Se pregunta uno, bueno, ¿y el Señor por qué no lo hizo quedar mal delante del pueblo? ¿Por qué si Dios le dice que hablara a la peña y él la golpea, por qué el Señor permite que salga agua? Lo correcto sería que no saliera nada, ¿cierto? Porque Dios había mandado que solo hablara y él la golpea 2 veces, sin embargo el agua sale aún así. Entonces, de todas maneras, la consideración de Dios para con su siervo Moisés, para con su pueblo, para que la palabra de su mensajero no quede por tierra, pero ese asunto, ese inconveniente lo iban a arreglar a solas, ¿no? Tras bambalinas. Ven acá, hiciste mal. Y lo llamó aparte, ¿cierto? Le reclamó aparte y le dijo cuál iba a ser su castigo. Le dijo cuál iba a ser la consecuencia de su pecado. En el versículo 9 Moisés toma la vara como él le mandó. Hasta aquí todo bien. Pero según el versículo 10, en lugar de hablarle a la roca, de la cual el agua habría brotado como una expresión asombrosa del poder de Dios, Moisés la golpeó, no una, sino 2 veces. Sí, golpear una roca y que saliera agua de ella fue milagroso, pero sin duda no tan milagroso como si simplemente le hablaba y esperaba para ver que sucediera lo mismo. Por supuesto. A simple vista quizás parezca que el juicio de Dios sobre Moisés fue excesivo. Después de todo lo que Moisés había pasado, finalmente no se le permitiría cruzar a la tierra prometida. Siempre que se ha contado esta historia, la gente se pregunta por qué. Debido a un acto imprudente, se le negó lo que había estado esperando durante tanto tiempo. Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. ¿Qué lección crees que habrán aprendido los hijos de Israel con lo que le sucedió a Moisés? Esto fue un escarmiento no solamente para Moisés, sino para toda la congregación. Y yo pienso que especialmente Aarón, porque también él es un líder del pueblo. Entonces, las personas notan que Dios es un Dios de amor, de misericordia, pero que no va a pasar por alto por ningún motivo las ofensas que hagan contra él. Así que debemos tener muy en cuenta que Dios es amor, que da nuevas oportunidades, pero cada acto tiene su consecuencia. Así es. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros. Y recuerda nuestra cita para el día de mañana con una nueva lección. Que Dios te bendiga.